gracias a nuestro Padre Celestial. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Pero fuerte, hermano. Ay, no, hombre, usted le aplaudía más al payaso que llegaba a la escuela que. No, hermano, un aplauso, Señor, con ganas. Amén, agradecimiento. ¿Sabe que la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, hermano? Muchas cosas. Y una de ellas es que lo que leemos a veces en el Antiguo Testamento, que no podemos entenderlo a veces porque está escrito. Sabemos que en Dios sí hay una razón por la cual las cosas están escritas. Tal vez nosotros no las hemos identificado por qué se escribió alguna cosa y decimos, ¿y esto a mí de qué me sirve? Pero siempre hay una razón de lo escrito para que después nos ayude a entender otra situación delante en la Biblia. Y fíjese que en Colosenses, le voy a invitar a mi hermano que me lleve a Colosenses 2:17. En Colosenses 2:17 el Señor nos ayuda o nos da una ayudita para poder entender las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, que nosotros vemos como algo que pasó muy lejos, pero a la hora de estudiar la palabra es algo que está tan cerca de nosotros y está tan vivo, tan actual, que nos ayuda a entenderlo. Dice este verso 17, 2 de Colosenses: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si quieres, mejor regálame el 16 para que se entienda bien el contexto del 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y ahora sí dice, todo lo cual es sombra, todo lo que pasaba era sombra de lo que ha de venir. Días de reposo, fiestas, días tremendos escritos en la palabra, era sombra de algo que iba a venir. Aquí, hermano, el apóstol nos está dando a entender que hay cosas que aunque no las entendamos, no podemos decir, eso era solo para el pueblo de antes. Hay cosas que tienen un significado que trasciende del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento a nuestra actualidad. Que a veces decimos, esto yo creo que no es para mí. Pero una de las cosas, hermano, que vemos que pasó en el Antiguo Testamento son muchas bendiciones que Dios tenía para su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios promete libertad a su pueblo. En el Nuevo Testamento Dios trae una verdadera libertad a su pueblo. En el Antiguo Testamento la libertad del pueblo de Dios fue física, porque salieron de una esclavitud física, literal, a una libertad. Pero en el Nuevo Testamento la libertad del pueblo de Dios es espiritual y se aplica en varias áreas de nuestra vida. Pero así como habían bendiciones escritas para el pueblo de Dios, también habían situaciones difíciles como maldiciones que estaban escritas para todo aquel que cruzara la línea de desobediencia. Había una bendición para el que cruzara la línea de la obediencia y había una maldición para el que cruzara la línea de la desobediencia. Pero eran leyes espirituales ya dadas, ya estipuladas por Dios, que el que pase en obediencia será bendecido, el que pase en desobediencia será todo lo contrario. Los enemigos que Dios permite que se levanten en el Antiguo Testamento, les permitió que se levantaran con un propósito. Si usted estudia el libro de los Jueces, se da cuenta que para que el pueblo de Dios volviera a la obediencia, Dios permitía que un enemigo se levantara. Y cuando ese enemigo se levantaba en contra de ellos, los frustraba, los hacía sentir mal, los derrotaba. Y cuando experimentaban eso, ellos, dice la Biblia, volvían a clamar a Jehová y Jehová enviaba ayuda a su pueblo. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida para que nos detengamos y nos demos cuenta que ya nos alejamos mucho a veces, o que estamos yendo en el camino equivocado, y se levanta un enemigo que lo que provoca es que nosotros volvamos a buscar de Dios y le digamos: papito lindo, me está yendo como no pensé,
necesito volver a entrar en tu plan, en tu propósito, en el camino de la obediencia para que esta situación cambie. Y Dios nos trae de nuevo a la obediencia y nos da cómo vencer esos enemigos. En el capítulo 17 de Éxodo, si me acompaña ahí por favor, capítulo 17 de Éxodo, se narra una de las historias más, a mí, en mi caso, que más nos enseña acerca de cómo Dios, hermano, obra en lo espiritual. Pero lo que Dios hace a nivel espiritual tiene efecto en nuestra vida. Yo creo que eso todo lo debemos de entender. En Éxodo capítulo 17, vamos a ir de verso en verso. Dice la palabra en el capítulo 17, verso 1. Éxodo 17, verso 1. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Hermano, el Señor había sacado al pueblo de Israel, usted lo sabe, pero a los 3 días el pueblo se encuentra con aguas amargas. En ese momento el pueblo se frustra y dice: Dios quizás quiere que nos muramos aquí en medio del camino, porque estas aguas no se pueden beber. Luego Dios le dice: hagan esto a las aguas y las aguas se van a endulzar. Cuando encontramos una etapa como esa en nuestra vida, tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Si el pueblo se tardaba 5 días en hacer lo que Dios les decía que hicieran, esa amargura iba a durar 5 días. Si el pueblo se tardaba 1 día en hacer la voluntad de Dios, esa amargura iba a durar 1 día. Todo se trata de cuánto tú te tardes para hacer lo que Dios te ha mandado hacer respecto a ese momento que te está trayendo amargura en tu vida. ¿Entendimos eso? ¿Entendimos eso? Mientras tú más te tardes, más dura el asunto. Dios ya te dijo qué hay que hacer. Luego de ahí parten a un lugar y se encuentran con Elim, un lugar donde habían palmeras y habían palmeras, perdón, y había aguas dulces. Luego adelante, si está bien como ustedes quieran. Luego más adelante se encuentran, hermano, con una situación que llegan a un lugar espacioso, porque Refidim quiere decir lugares espaciosos. Se llegan a ese lugar donde era bueno para el pueblo que acampara y se establecen ahí. Pero el problema de ese lugar era que no había agua en Refidim y ellos no podían permanecer ahí, pero era un buen lugar para quedarse, pero no había agua. Entonces Dios habla con Moisés, porque Moisés presenta esa situación delante de Dios, así como lo hace usted y yo, ¿verdad? Amén. ¿No? ¿Sí? Y Dios le contesta y le dice: mira, Moisés, llévate a los ancianos, llévatelos a la cumbre del collado que está ahí mismo en Refidim. Yo voy a estar ahí. Y le dice: y tú, cuando veas la roca, le dice, una sola vez, golpéala una sola vez. Bueno, esa es otra enseñanza que vamos a ver después. Moisés va, hace lo que Dios le dijo que hiciera, y el agua comienza a salir de la roca. Todo eso está narrado en el capítulo 17. Después que ya hay agua en Refidim, que ya es habitable, que ya es un lugar de bendición, que ya dejó de ser un lugar seco, un lugar, hermano, inservible. Ahora ya hay agua, y en aquel entonces un lugar con agua era muy valioso. Entonces Refidim pasó de ser un lugar que no llamaba la atención, a ser un lugar que llamaba la atención por lo que ahora poseía. Pero no era la mano del hombre, sino la mano de Dios, que había hecho de ese lugar seco un lugar abundante en agua. Solo Dios puede hacer un cambio en una vida donde no había ninguna atracción
y ahora es una vida llena de bendiciones, porque es el mismo Dios que bendijo a su pueblo en esa situación la que sigue haciendo cambios el día de hoy. Mírate tú cómo estás. Dios te ha bendecido, Dios ha cambiado muchas cosas en tu vida. Has dejado de ser ese lugar seco y has comenzado a llamar la atención. Primero la atención de Dios para habitar en tu vida, pero también atrae la atención de los enemigos del pueblo de Dios. Y lo que pasó ahí era lo siguiente. Dice la palabra ahí en el verso 2: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Verso 3: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco casi me pegan o me apedrean. Y Jehová le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo los ancianos de Israel, toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó aquel nombre el lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esa pregunta? Esa pregunta no es agradable delante de Dios. Verso 8: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Por qué no peleó antes? ¿Por qué no se adueñaron ellos antes de Refidim? Hasta que lo vieron que Dios había comenzado a hacer de ese lugar un lugar de abundancia, de agua, un lugar atractivo para habitar. El enemigo del pueblo de Dios se levanta. Pero ese mismo pueblo, Amalec, es un pueblo que cuando venían cruzando el desierto, ellos iban a pasar en medio de ellos, y el pueblo sabio dice: no, ¿sabe qué? Mejor démosle la vuelta, porque nosotros no somos un pueblo guerrero, ellos son guerreros. Amalec era de un hijo de Esaú llamado Eliab, si no me equivoco, y era de descendencia, pues hijo de Abraham, imagínense, de descendencia de todos ellos. El asunto es que eran de alguna manera relacionados entre sí, pero ellos no conocían al Dios de Israel. El asunto es que Israel no quiso pelear con ellos en el desierto, y se fueron de paso y los dejaron atrás. Pero cuando Refidim vio que el pueblo de Israel ya caminaba con la bendición de Dios y que Dios estaba haciendo cosas grandes en medio de ellos, ahora sí decide venir a pelear contra él. Y dice el verso 8: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escojamos varones y salgamos a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel avanzaba, prevalecía, se mantenía. Y dice: mas cuando él bajaba su mano, prevalecía ¿quién? Amalec, los enemigos del Señor. Quiere decir que en una batalla, hermano, alguien tiene que estar levantando las manos. Alguien tiene que estar clamando. Alguien tiene que estar orando. Primero, porque la guerra primero es espiritual y después tiene efectos aquí en la tierra. No importa la guerra con la que tú te tengas que enfrentar, el enemigo, hermano, con el que te tengas que enfrentar, el mismo Dios que gana las batallas en oración te va a dar la victoria también en lo que tú estás peleando. Pero tienes que mantenerte en constante manos alzadas delante de Dios, pidiéndole a Dios que te dé la victoria. Dice la palabra: Moisés, manos levantadas, el pueblo avanzaba.
Y ese es un mensaje para mí también, hermano. Quiere decir que yo no me puedo dar el lujo de bajar las manos. Yo tengo que tener mis manos alzadas. Y en algún momento tener a mi lado un Aarón o un Hur que venga y me levante las manos, porque todo hombre de Dios necesita a alguien que le levante sus manos. Usted necesita a alguien que le levante sus manos para ganar las batallas que están en su casa, en su vida. Porque hay enemigos que se levantan, hermano, que están lejos de la iglesia, por decirlo así, pero están cerca de casa. Y alguien tiene que tener sus manos levantaditas ahí, diciendo: Dios mío, dame la victoria. Amén. Entonces lo que pasa aquí es que Refidim dejó de ser lo que era antes cuando Dios interviene y Dios lo vuelve atractivo, y entonces llama la atención de los enemigos y quisieron pelear contra el pueblo ahí. Entonces se arma la batalla de Refidim, donde Dios peleaba por su pueblo, pero su pueblo hacía su parte. Dios hacía la de él y el pueblo hacía la de él. El pueblo hacía la acción visible, pero Dios hacía lo invisible. El pueblo hacía lo posible, pero Dios hacía lo imposible. Así son nuestras batallas. Hacemos lo posible y nos frustramos cuando no podemos hacer más. Pero es ahí donde tenemos que levantar nuestras manos y decirle: papito, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti pelear por mí. Ahora te toca a ti darme la victoria. Ahora te toca a mí darme la sanidad. Ahora te toca a ti abrirme esa puerta. Ahora te toca a ti salvar, levantar, restaurar, porque yo no lo puedo hacer. Ahora te toca a ti. Pasa eso. Y Amalek se convierte en un enemigo delante de los ojos de Dios. Tanto así que Dios lo considera, hermano, una persona no grata para él. Y dice la palabra, hermano, que Amalek recibió no una maldición, sino una sentencia que Dios le dio a su pueblo. Y le dijo: por lo que Amalek acaba de hacer, Amalek o el trono de Dios o Dios estará siempre, le dijo, en guerra contra Amalek. Y Amalek siempre va a estar molestando al pueblo de Dios. Y hasta el día de hoy. Pero Amalek era un pueblo guerrero, físicamente, con estrategias, que sabía pelear, conquistar, defenderse. Ellos sobrevivían de eso. Pero el pueblo de Dios era un pueblo que lo que hacía antes de enfrentarse con Amalek era hacer ladrillos, era recibir órdenes, era trabajar y trabajar y trabajar y nunca salir adelante. Ahora Dios los había sacado de ahí para que ellos salieran adelante, y tenía el Señor el reto de cambiarles a ellos su mentalidad, porque donde quiera que ellos andaban, todavía andaban pensando como pensaban antes. ¿No le ha pasado a usted que de repente le dan ganas de volver de donde salió? El Señor reprende esas ganas, amén, pero son normales a veces. Igual como cuando uno quiere volver, Dios le dice: no, hay que seguir adelante. Uno no se puede dar el lujo de retroceder. Así como Israel no podía retroceder a la esclavitud, tienes que seguir esforzándote por lo que está delante. Amén. Entonces Dios dice: de aquí en adelante Amalek tendrá guerra, o Dios tendrá guerra contra Amalek por muchos años. No encuentro este verso donde dice: porque Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿16? Oh, pero ahí mismo, ¿verdad? Y dijo: por tanto, la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Qué tanto le molestó a Dios lo que hizo Amalek ahí? ¿Qué tanto
fue el disgusto de Dios por lo que Amalek había hecho, que no se narra en el capítulo 17. La manera de pelear de Amalek no se narra aquí en esto, pero se narra más adelantito en la Biblia. ¿Qué fue lo que ellos hicieron que a Dios le desagradó tanto que Él dijo: de aquí en adelante, de generación en generación, va a haber conflicto entre el pueblo, entre Dios y este pueblo? Y lo que hace este enemigo es molestar al pueblo, porque sabe que si molesta al pueblo, molesta al pueblo de Dios, a quien Dios ama, por quien Él dio su vida. Por eso, aunque eso sucedió hace años en el Antiguo Testamento, ese Amalek ha vivido, ha sobrevivido y ha trascendido durante las generaciones para seguir haciendo lo mismo: estorbarle al pueblo de Dios en su camino hacia las promesas de Dios. Lo que Amalek hace es siempre hacer estorbo para que el pueblo de Dios no siga adelante, que lo estanque. Pero la manera de pelear de Amalek era bien tramposa. A lo largo de la historia, si usted comienza a investigar lo que hacía Amalek, es bien terrible. Le voy a decir algunas cosas que hizo Amalek antes de llevarlo a Deuteronomio, donde se habla de lo que hizo este pueblo. Había guerra contra Amalek. Más adelante, en Crónicas, se narra cuando Saúl se le asigna acabar con Amalek. Y lo que hace es que captura a muchos y lo derrota, pero deja vivo al rey de Amalek. Deja vivo al rey de ese pueblo y le perdona la vida. Eso le costó a Saúl el trono, porque él dice: es que yo vi que eso estaba bonito, y no, Dios le dijo: vas a destruir todo. No, pero es que yo oí que el pueblo decía: mira qué bonito, ¿cómo lo vamos a desperdiciar? Mejor esto no, esto se ve bueno, esto está bueno. Cuando Dios te manda que te deshagas de algo, podrá tener bonita apariencia, podrá tener bonito modo, pero Dios te dice: no es para ti. No es para ti. Porque Dios sabe si adelante en el camino va a ser tropiezo para tu vida. Entonces, Dios le dice: bueno, acábeme con todo. Las órdenes era exterminar a Amalek. Y se narra, hermano, unas cosas terribles que el pueblo de Israel le hizo al pueblo de Amalek. Dice que mataban bebés, que mataban a las mujeres, pero dejó vivo al rey. Entre todas las guerras que tuvieron con Amalek, habían unas cosas violentas que el pueblo de Dios tenía que hacer, pero Saúl dejó vivo a la cabeza de Amalek. Y más adelante, David se encuentra con un problema ocasionado por Amalek. David un día venía de una guerra, y cuando él estaba en guerra, vino Amalek a la ciudad de David y se robó a los hijos, a los niños, y se robó a las mujeres de esa ciudad. Cuando David regresó de la guerra, lo estaban esperando aquí la gente de la ciudad, y los hombres que habían peleado con él se le voltearon a él y hablaban de matarlo a David, porque Amalek había venido y se había robado a las familias de ellos. Amalek queda vivo. David, hermano, va y destruye y todo, pero alguien queda vivo de Amalek. Y usted ve futuras batallas, hermano, de Amalek. Ese enemigo siguió activo y sigue activo hasta nuestros días. Pero yo quiero que tú vayas a Deuteronomio 25, por favor. Deuteronomio 25, para que veas qué es esto que le molestó tanto a Dios. Deuteronomio 25, verso 17. Le voy a contar algo de esto, porque ahorita a lo mejor quizá usted se quedó con un mal sabor cuando yo dije que el pueblo de Israel hizo atrocidades contra bebés
contra mujeres, contra todo eso de Amalek. El asunto era que el enemigo, si Dios te da orden para que lo destruyas, tienes que destruirlo aun cuando está pequeño. Los estorbos en tu vida no vienen en ese tamaño grande. A veces empiezan pequeñitos. Esto era sombra y figura de lo que teníamos que hacer nosotros para vencer a nuestros enemigos. Hay que tratar situaciones en nuestra vida cuando aún son pequeñas. Hay que tratar situaciones en nuestra vida, eliminarlas y sacarlas de nuestra vida cuando aún son débiles, cuando todavía no se han fortalecido, porque una batalla se puede volver más difícil de vencer cuando ya se ha hecho fuerte. Hay cosas en nuestra vida que debemos de pararlas ahora que están pequeñitas. Eso era el mensaje. No era poner en mal el pueblo de Dios, sino que era una sombra, una figura de lo que ahora el pueblo tiene que hacer. Que no hay que dejar al enemigo pequeñito, aunque se vea atractivo o inofensivo, porque en su momento crecerá y te va a hacer estorbo. De eso se trataba. El lenguaje también. A veces no entendemos cómo el lenguaje que se manejaba antes era tan atroz. Porque usted encuentra pasajes en la Biblia donde dice: y le volaron la cabeza y la partieron 12 pedazos, y cada pedazo lo mandaron a cada tribu, y suena terrible. Pero era el lenguaje de la guerra. Era el lenguaje donde mira cómo te va a ir si tú no haces lo que yo te digo, o mira lo que soy capaz de hacer con mis enemigos. Era el lenguaje de la guerra, hermano. Era el lenguaje de eso de colgar los cuerpos y hacer. Se estaba mandando un mensaje diciéndole: así soy de cruel con mis enemigos, no te conviene ser mi enemigo. Era el lenguaje que se manejaba. No son historias que están escritas solo para aterrorizarnos y decir que bravo, uy, qué feo era Dios, y mire cómo es, como los ateos piensan. Porque mucha gente en algún momento va a oír que ellos dicen: es que Dios, mira cómo Dios permitía la matanza de bebés, la matanza de mujeres, esto tan difícil que pasó. ¿Por qué un Dios tan amoroso permite esto? Era el lenguaje de la guerra y era la manera de exterminar con los enemigos que más adelante, si los dejas vivos, te van a estorbar. Y fue lo que les pasó al pueblo de Israel. Saúl deja vivo a ese rey y dejó vivos a otros. Esos se crecieron y le estorbaron a David adelante. Y mire, el Señor le dice al pueblo: acuérdate, please, de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. El Señor le dice: acuérdate lo que te hizo Amalek. Mire, no se trata de perdonar, no se trata de que entonces yo nunca me voy a olvidar lo que me hicieron. Ese no es tu Amalek. Ese es tu prójimo. Ese hay que perdonarlo. ¿Es difícil? Claro que sí. El evangelio no es fácil. Pero Amalek es el enemigo de generaciones en generaciones. Viene un Amalek asignado para nuestra generación y viene un Amalek asignado para la generación que viene. Y tenemos que aprender a derrotar a esos Amaleks. Ahora mire cómo actuaba esta gente. Acuérdate de lo que hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Y Dios se lo recuerda y le dice que te salió al camino y te desbarató la retaguardia. Primero, de todos los flacos, débiles, dice otra versión. ¿Contra quién se dejó venir Amalek? Contra los débiles. Contra aquellos que dicen: ay, no sé si ha oído usted. De repente lo decimos como en broma, pero de repente hay otra área que quizás no la hemos descubierto y decimos:
esta es mi debilidad. Decimos, es que mi debilidad es el carácter. Uno dice, tengo mecha corta. Esa es mi debilidad, dice uno. ¿Verdad? ¿Ya ha oído eso? Si esa es tu debilidad, esa es la puerta de entrada para Amalek. Esa es la puerta de entrada a que te estorbe por ahí. Y cuando Amalek avanza es porque tus manos están caídas. Es porque no estás cuidando en un nivel espiritual. Porque Amalek no es literal. No es que venga y diga, oye, yo soy Amalek. Sí, claro, le va a cerrar la puerta, ¿verdad? Y no le va a dar ni entrada. Pero Amalek se aprovecha de los débiles porque no pelea de frente. Amalek pelea por espalda. Hay una ley dentro de las leyes que Dios le dio a su pueblo, que si dos hombres estaban peleando, fíjese, que si dos hombres estaban peleando y viene la esposa de uno de los dos y ella le pega, dice, en las partes íntimas al otro hombre, ella la tenían que apedrear. Porque lo que estaba haciendo ella era aprovecharse del área débil de la otra persona. Mire qué delicado era eso, pues. Entonces Amalek tenía esas características de aprovecharse del débil, del ver cuál es el que se estaba quedando, el que venía todo flaco, el que no se había nutrido. Y usted sabe que la palabra dice en nuestros días que Satanás anda como león rugiente viendo a ver qué huesito se chupa, a ver a quién devora. ¿Y a quién va a devorar Satanás? Primero al débil. Dice aquí flaco, pero como que no cae muy bien, hermano. Si no, ya no fuimos todos. La luz. Usted, hombre, ¿cómo es? Ya se van a comer primero al hermano, dice, porque, ¿verdad? Mi hermano, ¿verdad? Ya sabe quién se va a ir primero, ¿verdad? No, pero está hablando de una debilidad espiritual, hermano. Cuando no te has fortalecido, cuando no estás tan bien con el Señor, cuando todavía pasas por el área ahí donde venden lo que te hacías antes y dices, no sé si, no anda nadie por aquí viéndome. A lo mejor me compre uno o algo, ¿verdad? Cuando andas ahí en el área donde no deberías de andar y de repente dices, le voy a dar la mano a este Amalek. ¿Me entiende? La debilidad es un área de entrada a los enemigos de Dios. Y no venía Amalek a otra cosa más que a estorbarle el avance en su conquista. Se van a ver Amaleks que se van a levantar en contra de nosotros porque descubrieron que hay áreas no fortalecidas en nosotros. ¿Qué hay que hacer? Fortalecerlas. ¿Cómo se fortalece uno, Fir? Haciendo ejercicio. ¿Una vez? ¿Cuántas veces? Saliendo de la iglesia nos vamos todos. Aleluya. Amén, dijeron por ahí, ¿verdad? Amén. Mire, sigamos. Que iban detrás de ti. Fíjese, la palabra dice que usted como pueblo de Dios, usted tiene que ir adelante, no atrás. Usted es cabeza, no cola. Sea hembrita, sea varoncito, usted es cabeza. En ese aspecto, usted es pueblo de Dios, usted va adelante. Pero los que se quedan atrás son los que no tienen acceso a la voz que va adelante. La voz que va adelante dice, nos vamos a ir aquí y nos vamos. El que va atrás ya le contaron de segunda, de tercera hasta de cuarta voz.
Ya llega la palabra, ya dicen que primero nos íbamos rectos, dicen que después a lo mejor no regresamos, pero que al final decidieron que nos íbamos para allá. Ya le cuentan otra versión. Pero el pueblo de Dios tiene que ir a la voz de Dios, el que va delante de nosotros. Dios va delante de mí. Amén. Dios va delante de nosotros guiándonos. ¿Por qué? Él es el pastor, hermano. Entonces nosotros vamos delante, somos su pueblo, vamos adelante. Pero los débiles se quedan atrás. Los débiles, en ese aspecto, les gusta ser espectadores. Les gusta ver desde lejitos. Oh, allá van todos, ok, ahí voy. Oh, allá van, aquí voy. Pero no les gusta participar de todo lo demás que hay. Este es pueblo de Dios. Vamos juntos. Amén. Vamos juntos. Vamos a la misma tierra prometida. Vamos bajo la misma palabra. Vamos bajo la misma sombra. Bajo el mismo sol. Bajo las mismas promesas. Vamos guiándonos por la misma voz. Y todos vamos a llegar a tiempo. Por eso es que no hay que quedarse. Dígale a alguna persona, a usted, ahora esta mañana, no hay que quedarse, dígale. No te quedes, dígale a alguien, dígale. No te quedes, hermanita, no te quedes, hermanito. No te quedes, mi amor, dígale si es su esposo el que está ahí al lado. No te quedes, no te quedes. Hay que seguir adelante. Ahora mire, todos van adelante, ¿verdad? Pero de repente Amalek le dice, hey, déjalos que se vayan. Usted no tiene que ir adelante. Usted no es igual que ellos. Para usted hay algo mejor. Usted juntos pero no revueltos. Y viene Amalek y le lava la cabecita para que dice, usted no es como ellos. Usted tiene otra escuela. Usted no se revuelva. Usted sabe, usted que lo otro. ¿Y sabe quién lo educa hacia uno? Los testigos de Jehová. Así lo educan a uno. Le dicen, si te encuentras por otro lado, nadie te va a engañar, porque ahora tú ya conociste la verdad, le dicen a uno. Y esta es la única verdad. Y entonces uno va caminando ahí, hermano, pensando que todo el mundo camina por la mentira, menos yo, porque yo tengo la verdad. Amalek quiere estorbarte, que tú te sientas parte del pueblo de Dios. Amalek te engaña de diferente manera, pero se mete por las debilidades, se mete porque vamos a veces atrás. Mire, no sé si usted ha visto alguna vez, el que va adelante va calladito, hermano, hablando, va ahí poniendo atención, va escuchando. Pero el que va atrás, mira que bonito, ¿verdad? ¿O no? Y mira aquí, hasta en la iglesia, los de adelante calladitos. No, tampoco. Pero sí, hermano, adelante a veces tenemos la tendencia a que guardar más orden, y atrás como que nos distraemos un poquito más. Sigamos. Dice, a los flacos que iban detrás de ti, cuando estabas, ¿cómo? Cansado. ¿Alguien aquí alguna vez ha estado cansado? ¿Qué siente usted cuando está cansado? Debilidad, pero ¿qué quiere hacer usted? Descansar. Dice que yo me he dado cuenta, perdóneme, vea la confianza, pero ayer yo creí que estaba cansado, pero después que comí se me fue el cansancio, hermano. Creo que tenía hambre. Vea que así. Yo digo, o estoy cansado o tengo hambre. Comí, hermano, y se me fue el cansancio. Yo creo Dice aquí que cuando uno está cansado, aparece Amalek. No es malo cansarse, es bueno descansar. El descanso, un cansancio te va a llevar al descanso. Pero Dios dice, si usted se siente cansado, no descanse en cualquier lugar. Venga a mí. Venid a mí, dice Mateo, los que estén cansados, y yo los voy a hacer descansar. Y tendrán, dice otra versión, descanso para vuestras almas. Si tu cansancio es emocional, cualquier cosa que te digan, explotas. Si tu debilidad y tu área en la que estás
sufriendo o estás así de delgadito, es tu carácter, alguien te lleva a la contraria, se acabó todo. Si alguien bajo este cansancio emocional, porque Dios habla de un descanso para nuestras almas, si hay un cansancio emocional, tenemos la tendencia a andar irritados todo el tiempo, a estar cansados todo el tiempo, a estar siempre bajo una condición delicada donde la gente tiene que tratar con nosotros con mucho cuidado porque se nos puede echar a perder el día. Dice que Amalek es experto en aparecerse en la vida del cansado y te ofrece un descanso engañoso y te hace que descanses en algo que al final termina más gastado o engañado, porque el único descanso que hay para nuestra alma se llama Jesús, no hay otro. Él nos lo dejó bien claro, hermano. Pero el cansado recibe varias ofertas de Amalek y le dice: ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no esto y lo otro? ¿Y por qué no? Para salir de tu cansancio emocional o espiritual o lo que sea que como tú te sientes. Amalek se aparece para estorbarnos la vida. Ahora hay que tenerlo claro, que la guerra era de generaciones en generaciones, en generaciones, en generaciones. Hay áreas que como padres nos van a estorbar a nosotros, pero ese enemigo puede regresar a atacar a nuestros enemigos, a nuestros hijos, en la misma área en la que nos ha atacado a nosotros. No quiere decir que va a prevalecer, porque si le enseñamos a nuestros hijos a levantar sus manos, también ellos van a obtener victorias a su debido tiempo. Yo creo eso, y si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Dice la palabra: cuando tú estabas cansado, apareció Amalek. O ya se te olvidó. Al principio el Señor le dijo: no te olvides de lo que te hizo Amalek. Que cuando estabas débil, te pegó. Que cuando te habías quedado por alguna razón, apareció, te engañó. Que cuando estabas cansado, te dio un falso descanso. No te olvides de Amalek. No te olvides que cuando estabas gastado, trabajado, que sentías que ya no podías más, apareció Amalek y te engañó. Todo esto lo experimentó el pueblo. Pero aún así, la victoria de ellos no dependía si ellos se sentían cansados, se sentían fuertes o cómo se sentían. Se sentían porque hermano, el resultado fue porque alguien estaba levantando las manos arriba a la presencia de Dios. Estaba con sus manos alzadas diciéndole: Padre, lo imposible te toca a ti, lo posible yo lo voy a intentar hacer, pero mis fuerzas son limitadas. Tu poder no tiene límite. Haz una obra a mi favor en este momento. Y aparece Dios y nadie lo vio. Y Dios hace lo que tenía que hacer y nadie lo vio. Solo queda escrito que cuando alguien tenía las manos levantadas hacia Dios, el pueblo comenzaba a avanzar. Y cuando alguien las bajaba, cuando Moisés las bajaba, el pueblo retrocedía. ¿Quién quieres que gane en tu vida? ¿Quién quieres que avance más en tu vida? ¿Qué hay que hacer? Levantar nuestras manos. Levantar nuestras manos en todo tiempo. En Hebreos dice: alzad las manos caídas y fortaleced las rodillas débiles. Y después dice: y mirad pues que ninguno brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Pero antes da el consejo y dice que se levanten tus manos, que se doblen tus rodillas. Ponle atención a tu vida, por si hay un Amalek que ande por ahí y quiera detenerte en el camino.
Ahora mire, Dios manda a exterminar por completo a este enemigo, porque hay áreas en nosotros que no las sabemos controlar y que cuando son pequeñas le tenemos consideración. Es que no, es que ahorita no, a mí no me estorba esto. O yo puedo controlar esto. O a mí esto no me molesta. O a mí esto y lo otro. Y comenzamos a tolerar lo que Dios nos ha dicho que dejemos de tolerar. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ese enemigo que estaba pequeñito se creció y nos estorbó. Ahí le va algo que, de acuerdo a los historiadores, Amalek era un pueblo nómada que comenzó a moverse por diferentes lugares y que en los futuros tiempos, a través de los años, se establecieron en el área de, parece que Normandía, si no me equivoco, que después llegó a ser el área territorial de Alemania. ¿Usted sabe lo que se levantó en Alemania? ¿Usted sabe a quién querían exterminar ahí? Al pueblo de Dios, a Israel. Porque alguien hace años no exterminó por completo a Amalek. Entonces Dios dijo, entonces esto va de generación en generación. Pero nunca Dios va a dejar a su pueblo abandonado. Siempre Dios va a estar ahí, hermano, o va a mandar a alguien, o va a tener a alguien que te diga, hay que levantar las manos para ganar la victoria. Deja de tener las manos caídas. Deja, hermano, de acercarte a Dios así, sin nada. Levanta tus manos. Dile, Señor, aquí vengo con mis manos alzadas, listas para adorarte. Porque en mi adoración tú te haces presente y va a haber una victoria. Hay gente frustrada, hay gente cansada, gente débil, gente que dice todo el tiempo me va así. Vas en camino a la libertad, vas a recibir estorbo. Dios te lleva hacia la promesa. Amalek ya vio y viene a estorbar, pero Dios te da la salida para todo eso. Dios no va a permitir que quedes a medio camino. Dios te va a proveer también la salida a esa situación que está ahorita. Quizás no te deja muy tranquilo, quizás se va por momentos, pero regresa a tu cabecita y estorba, te quita el sueño, te pone a veces en un modo negativo. Es cuando a veces le damos mucho crédito a las amenazas de Amalek, porque Amalek es amenazante, es intimidante, es alguien que se aparece en los momentos donde mostramos debilidad. Aparece Amalek y dice, de aquí me voy a aprovechar. Pero Dios, hermano, también está listo para darnos una victoria. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted eso? Dele un aplauso fuerte al Señor. Entonces, le voy a invitar que se ponga sobre sus pies y le voy a pedirle a mi esposa, por favor, que venga para que me ayude. Le voy a invitar que se ponga usted sobre sus pies. Amalek era alguien que se aprovechaba de las debilidades. En los momentos de guerra no peleaba de frente, no peleaba de cara a cara. Él se aprovechaba de lo que era considerado frágil en el ser humano. Pero Dios vio que él era aventajoso y que tomaba ventaja sobre las personas y sobre su pueblo, y Dios decidió intervenir. Y yo creo que Dios sigue pensando igual. Siempre y cuando acudamos a Él y le digamos, Señor, ahora voy a levantar mis manos para que tú hagas algo a mi favor. Amén. Si en esta mañana tú estás teniendo batallas y aún no sabes qué hacer, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos. Levanta tus manos a Él y dile, Señor, con mis manos levantadas hacia el cielo, con mis manos alzadas a ti, Señor, con mi voz, Señor, pronunciando tu nombre una y otra vez, con mi mirada puesta en las cosas de arriba. Esta mañana te pido, Señor, fortalece mi vida, Padre eterno, para hacerle frente a mis enemigos. Que nadie venga, Señor, a tomar ventaja
de los momentos difíciles en mi vida. Ayúdame, Señor, a ser fortalecido para poder avanzar y no quedarme estancado. Te lo pido, Señor, ayúdame, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a fortalecer mi carácter, fortalecer todo mi ser. Fortalécete esta mañana, levanta tus manos. Levanta tus manos en esta mañana, levanta tus manos. Hijo de Dios, recibe Levanta tus manos, hermano, una vez más. Muchas veces levantar nuestras manos es una señal para rendirnos delante de Dios, para decirle: Señor, yo no quiero meter mis manos en esta situación. Yo quiero que seas tú, Señor, el que me dé las fuerzas, Padre, para vencer, para salir adelante. Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame, Señor, dígale en esta situación, que a veces siento que el enemigo toma ventaja, se aprovecha de mi debilidad, Señor. A veces siento que te fallo en mi debilidad, Señor, y no quiero ocuparlo como excusa, Padre, porque tu palabra me enseña que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Pero cuando yo pongo mi debilidad en tus manos, Señor, cuando yo obro en mi debilidad, me equivoco, Padre. Termino haciendo las cosas peores y termino agravando la situación. Yo no quiero obrar, Señor, en mis emociones. No quiero arreglar las cosas con mis fuerzas. No quiero, Señor, pensar que puedo solo, Padre eterno. Yo quiero pensar, quiero creer que tú, Señor, estás conmigo, que tú estás abriendo las puertas que yo necesito, Señor, que se abran. Que tú, Señor, estás echando, Señor, a correr a mis enemigos. Que tú te pones de pie y nos defiendes. Que tú, Señor, nos envías ayuda desde Sión. Que tu poder, Señor, Padre, que se mueva sobre nosotros y en nosotros para poder avanzar, Señor, y derrotar al enemigo que viene en contra de nosotros. Que no tome ventaja, que no se aproveche, Señor, de nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos día con día para así seguir levantando nuestras manos y avanzar, Señor, y avanzar una y otra vez, Señor. Padre, ayuda, Señor, en esta mañana a todo aquel que necesita ser fortalecido, Padre. Ayúdale, mi Dios, a alzar sus manos. Ayúdale, Señor, que alguien aparezca en su vida si es que sus manos se están cansando. Que alguien aparezca en su vida para levantarle esas manos nuevamente. Ayúdales, Padre, a aprender a pedir ayuda, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a ser humildes y aprender a decir: yo necesito ayuda. Ayúdanos, mi Dios, a entender nuestra condición para poderte clamar con toda libertad. Padre, en esta mañana te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Padre bendito. Cuando levanto
unción que me hace cantar cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Ahí está el fuego y el poder de Dios. el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. ¿Quieres levantar tus manos una vez más? ¿Por qué no lo hacemos? Levantemos nuestras manos. Levanto mis manos. Es el mejor momento para hacerlo. Aunque no tenga fuerza. ¿Por qué no le levantas la mano a la persona que está a tu lado? Levántale su mano. Levanto mis manos. Que sienta que hay alguien que le puede levantar sus manos en los momentos difíciles. Aunque tenga mil problemas. Levántale la mano y dile: aquí estoy yo. Yo estoy aquí para apoyarte, para levantar. Levanto mis manos. Levántale la mano y dile: yo quiero. Comienzo a sentir Yo quiero que tú te veas victorias en el Señor. una unción Que me hace cantar cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. todo esto es Posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Una vez más, dígale: cuando levanto mis manos. Cuando levanto, eso, con toda libertad, hermano, levanta tus manos. Que se vayan tus cargas, que se vaya toda esa pesadez, que se vaya todo cansancio, que vengan las fuerzas del Señor, que venga todo lo que viene de parte del Señor y que sea posible en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Dale un aplauso fuerte al Dios de lo imposible, que hará posible muchas cosas en nuestra vida si le clamamos a Él, si le buscamos a Él, si descansamos en Él. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Siempre hay ocasiones, siempre hay tiempo para levantar las manos una vez más delante del Señor y veremos victorias nuevamente. Que Dios me los bendiga. Dale un fuerte aplauso nuevamente al Señor. Quedamos despedidos, hermano, en esta hermosa mañana. Antes de irnos,